En el marco del programa Queremos Aprender, esta clase dedicada a la enseñanza y el aprendizaje de la producción escrita ha sido desarrollada por la doctora Ana María Borsone y la licenciada Bárbara Iribarne. Tenemos que tener en cuenta que escribir es mucho más difícil que leer, por cuanto los autores tenemos que tener en cuenta, pensar la situación comunicativa a la que se va a dar respuesta, buscar la información que sea necesaria, organizar esa información en esa estructura, seleccionar el léxico, la sintaxis, conectar las frases. Por ello es muy importante que el aprendizaje de la producción escrita se realice en el marco de una actividad colaborativa, en la que el rol del docente cobra enorme importancia. ¿Qué sabe hacer un escritor experto y qué tiene que aprender un futuro escritor? En esta clase nos interesa plantear qué es lo que sabe efectivamente un escritor experto, para conocer entonces qué es lo que debe aprender un escritor inexperto y cómo conviene desarrollar el proceso de enseñanza. Si tenemos en claro nuestro objetivo final, podremos entonces ordenar las acciones, estrategias y propuestas de enseñanza para alcanzar esa meta. Como escritores expertos tenemos conocimiento sobre la clase de texto adecuado para la situación. Sabemos cuáles son las características y estructuras propias de una carta formal, por ejemplo, y cuáles son las diferencias que tiene con una carta personal. Sabemos qué información es necesario incluir y cuál no, en qué orden y cómo se debe distribuir esa información a lo largo de la hoja. Antes de escribir, pensamos. Antes de comenzar a escribir, organizamos mentalmente los contenidos que deseamos exponer. Por ejemplo, si se trata de un proyecto, los objetivos, los recursos que serán necesarios en la elaboración de ese proyecto. ¿Qué sabe hacer un escritor experto? Además, como escritores expertos, sabemos con qué información contamos y qué información debemos buscar como tarea previa a la escritura. Por ejemplo, si vamos a escribir una carta de solicitud de fondos para apoyar un proyecto de elaboración de una huerta en la escuela, se podrá recolectar información en la comunidad acerca de la situación económica y social de los niños, para conocer cuántas familias podrían beneficiarse con la producción de esta huerta. Los escritores expertos redactamos borradores antes de escribir la versión definitiva. Revisamos y corregimos el texto. ¿Para qué sirve releer un texto? Para identificar los errores que hemos cometido y corregirlos. Un texto puede ser releído cuantas veces sea necesario y en cada relectura podemos examinar un aspecto diferente. Por ejemplo, la omisión de información importante, la jerarquización de la información, la ambigüedad de las ideas, la ortografía, la puntuación, etc. El objetivo de toda revisión es, en definitiva, lograr que el texto funcione para nuestros objetivos y propósitos comunicativos. Como escritores nos ponemos siempre en el lugar del receptor para verificar si el texto es comprensible. No siempre lo que es claro para quien escribe resulta igualmente claro para quien lee el texto. Cuando textualizamos y transcribimos una idea que tenemos en nuestra mente, muchas veces damos por supuesta determinada información que el receptor desconoce. Por eso es indispensable explicitar toda la información necesaria para que el texto pueda ser comprendido. ¿Qué dificultades tiene un escritor inexperto? Tiene dudas respecto de la estructura y el tipo de información que se debe incluir en, por ejemplo, una carta formal. Puede pensar, ¿cómo debo dirigirme al director? ¿Por dónde debo empezar? ¿Qué escribo primero? ¿Tengo que contar toda la historia de la escuela, aunque no tenga nada que ver?
¿Hay que escribir la fecha? ¿Dónde hay que hacerlo? Comienza la tarea de escritura directamente, sin previa planificación mental del contenido que desea escribir. Esta falta de planificación dará como resultado frecuentemente un texto con la información mal ordenada o con omisiones importantes. Continuamos viendo las dificultades que tiene un escritor inexperto. Desconoce la utilidad de escribir borradores y no tiene el hábito de revisar y corregir los textos. Escribirá la carta de una sola vez, sin instancias de corrección, y ese será el texto, por ejemplo, que envíe. No se pone en lugar del receptor mientras escribe para decidir si el texto es comprensible o no. Si a él le resulta claro lo que está escribiendo, supondrá que también será claro para los destinatarios, de la misma manera que para él. ¿Qué enseñar a un escritor principiante? Hay que enseñar el proceso de transcripción y el proceso de composición. Revisemos qué operaciones y procesos están involucrados en la escritura de textos. Se trata de dos subprocesos, el proceso de transcripción y el de composición. Ambos procesos están relacionados y podemos enseñarlos en forma simultánea. El proceso de transcripción comprende los conocimientos y habilidades necesarias para escribir las palabras del texto. Por su parte, el proceso de composición comprende operaciones como la planificación del contenido, la textualización, es decir, poner en palabras ese contenido de forma ordenada, y la revisión y corrección del texto. Cuando enseñamos el proceso de transcripción, tenemos en cuenta el aprendizaje de las correspondencias, del trazado de las letras, la escritura de palabras en forma rápida y precisa y la ortografía. Como hemos visto cuando hemos analizado la enseñanza y aprendizaje del sistema de escritura, la transcripción o escritura de las palabras demanda habilidades de conciencia fonológica para aprender las correspondencias y el trazado de las letras en forma rápida y precisa. Recordemos que esta última habilidad se logra en pocos meses si el trazado se practica a diario. Asimismo, si desde el principio se muestra la escritura convencional de las palabras, por ejemplo, que vaca va con B, que burro va con B larga, los niños también aprenden la ortografía. Nos centramos en el proceso de la composición y dentro de este subproceso, la planificación. Pensamos y planificamos las ideas que queremos comunicar, consideramos el destinatario y la estructura con que se organizará la información en el texto, jerarquizamos y ordenamos las ideas de acuerdo con esa estructura, de manera que el texto cumpla su función comunicativa. Continuando con el proceso de la composición, tenemos en cuenta la textualización. Esto es, traducimos las ideas, es decir, el pensamiento, al lenguaje mediante una secuencia de palabras. Elegimos los términos precisos que conformen las oraciones, ordenadas y conectadas entre sí. Utilizamos la puntuación adecuada que contribuya a la comprensión del texto. Finalmente, también dentro del proceso de la composición, realizamos la revisión. Es decir, revisamos, releemos el texto para verificar si cumple efectivamente con los objetivos planteados. Es decir, si tiene coherencia, si la intención comunicativa se logra, si está adecuada a la audiencia, etc. Si la ortografía es correcta, si la sintaxis es adecuada. Desde la primera situación de escritura, los niños deben tomar conciencia de que es necesario revisar y corregir varias veces los textos. La noción de borrador tiene que estar siempre presente porque pone el acento en el proceso y no en el producto. Además, los chicos no se sienten frustrados ante las correcciones
porque saben que forman parte del proceso de escritura. Deben aprender también a leer y a releer lo que ellos mismos escriben. ¿Por qué es importante la enseñanza de la escritura de textos? Los niños y las niñas naturalmente son escritores inexpertos en las primeras experiencias de escritura de textos. Creen que escribir es ir poniendo sobre el papel las ideas a medida que van surgiendo. No planifican ni seleccionan información y tampoco revisan mientras escriben. Por eso es tan importante el andamiaje del docente, que debe tender a que los niños tomen conciencia de que un texto escrito es el resultado de un proceso complejo y no un producto rápidamente redactado para satisfacer una tarea escolar. Este andamiaje puede asumir una gran variedad de formas: escribir lo que el niño dice, completar un texto con palabras, frases u oraciones, leyendo en forma conjunta, la presentación de modelos, textos como los que se van a escribir que muestran la organización típica, esquemas gráficos o secuencias didácticas. ¿Cómo enseñar el proceso de transcripción? Este proceso, que comenzamos a enseñar en jardín de infantes a través de juegos con sonidos para desarrollar conciencia fonológica, es bastante sencillo de aprender en español. ¿Por qué es más fácil que en otras lenguas? Porque el español tiene un sistema de escritura transparente, es decir, las correspondencias sonido-letra en su mayoría implican una relación uno a uno. Un sonido, por ejemplo, A, siempre se representa con la misma letra. De ahí que al ir adquiriendo conciencia de los sonidos y viendo las letras, los niños aprenden las correspondencias. Si la enseñanza del sistema de escritura es diaria y se realiza la práctica adecuada, en pocos meses los chicos pueden aprender a escribir y leer palabras. Ahora, ¿qué sucede cuando no se enseña a transcribir? En los escritores principiantes se da una sobrecarga cognitiva de la producción. Si los niños no automatizaron el proceso de transcripción, tienen dificultades para componer un texto. Esta dificultad resulta del hecho de que el niño mantiene la atención y la capacidad de memoria operativa concentrada en el trazado de las letras y la activación de las correspondencias. Entonces, no les resta capacidad cognitiva para recordar y escribir todas las palabras, porque los procesos de planificación y textualización son obstaculizados por la transcripción. Los chicos tienen que dirigir todos sus recursos atencionales y de memoria a procesos más básicos, como el trazado y el establecimiento de las correspondencias entre sonidos y letras. Por lo tanto, los procesos más complejos de la composición se ven afectados. Esto perjudica la calidad de las producciones. Esta sobrecarga se pone en evidencia cuando se les pide a los chicos que renarren un cuento y lo reescriban. Si comparamos en este caso ambas producciones, en la producción oral recuperan mayor cantidad de información y la organizan mucho mejor que en el texto escrito. Santiago domina los recursos para producir un texto oral, pero en la escritura la atención requerida por los procesos básicos de transcripción reduce los recursos cognitivos disponibles para las operaciones relacionadas con la generación textual, es decir, la planificación, la ideación, la coherencia, etc. En el inicio del aprendizaje, el proceso de transcripción resulta muy pesado y afecta el de la composición. Se suma la carga cognitiva que incidirá en la extensión y calidad del texto escrito. Los textos se concretan en los géneros. Las diferentes estructuras globales de los textos que pueden integrar secuencias textuales diversas se concretan en los géneros textuales, es decir, formas discursivas estables con características particulares. Los textos narrativos, expositivos y argumentativos se concretan en diferentes géneros. Un texto narrativo puede concretarse en diferentes géneros, por ejemplo, un cuento, una leyenda, una experiencia personal, una novela autobiográfica, etc.
Encontramos las características del texto expositivo en otros géneros textuales, un artículo de enciclopedia infantil, un artículo de revista científica o una conferencia sobre fauna. De la misma manera, la argumentación también está en la base de una carta de lectores o en el género publicitario o en un debate político. Un buen manejo y conocimiento de los distintos géneros y tipos de textos brinda las herramientas necesarias para la escritura de textos. Escribir es inscribirse en un género en particular. De allí la importancia de introducir a los chicos en estos diferentes géneros textuales. Entonces, ¿cómo enseñar a componer textos? Las habilidades de lectura inciden fuertemente sobre la escritura. El desarrollo de la comprensión lectora impacta en las habilidades de escritura, porque escribir muchas veces requiere buscar fuentes, porque la lectura brinda conocimientos sobre las características esenciales de los distintos géneros y porque la calidad de los textos mejora cuando hay revisión, es decir, relectura de las propias producciones. Para trabajar habilidades de lectura y comprensión, se propone la metodología de la lectura dialógica y de la lectura en eco. En las clases sobre comprensión hemos presentado, hemos descrito y explicado la situación didáctica llamada lectura dialógica. Se trata de promover una interacción entre los niños y diferentes tipos de textos, generada y mediada por el docente, que no solo tiene por objetivo enseñar las estrategias de comprensión, sino también los recursos lingüísticos y la organización de los géneros discursivos. Cada vez que se proponga la escritura de un texto, se presentará y trabajará primero con un texto modelo, a través de la lectura dialógica, del análisis de ese texto modelo, de gráficos y organizadores textuales. En las situaciones de lectura dialógica, los niños adquieren conocimientos sobre las estructuras textuales y acceden a información sobre los contenidos y la forma de presentarlos, según sean las características de ese tipo textual. Por ejemplo, en los textos El canguro y la noticia Un perro salvó a 37 personas, se propone lectura en eco. Este tipo de lectura consolida el conocimiento del vocabulario, de la sintaxis y de la organización textual, porque luego del trabajo de comprensión realizado por el docente, los niños leen el texto junto con el docente. El docente lee un fragmento y los niños lo repiten. Entonces, ¿cómo enseñar a componer textos? Otro aspecto muy importante es aprender vocabulario. Como hemos visto en los módulos sobre qué enseñar y cómo aprender vocabulario, el tener un vocabulario rico en amplitud y profundidad es indispensable tanto para comprender como para escribir textos. Otro aspecto clave es activar conocimientos y organizar ese vocabulario. Teniendo en cuenta la importancia del vocabulario, antes de escribir un texto, se sugiere activar conocimientos sobre los tópicos, los personajes, los eventos que se van a tratar e incorporar al texto. Una buena manera de hacer este trabajo es la propuesta de imaginar por palabras. En ella el docente debe plantearle al niño: si te digo una palabra, ¿vos qué te imaginás? A ver, digo selva. A partir de allí, el niño puede responder: me imagino árboles, animales, lluvia, activando el vocabulario necesario para luego escribir un texto que transcurra en la selva. ¿Cómo enseñar a componer textos? Aprender recursos lingüísticos propios de cada género textual. La enseñanza de los recursos lingüísticos como la puntuación, los organizadores textuales, conectores que indican relaciones de oposición, pero, sin embargo, o de temporalidad, de pronto al otro día, o de causalidad, porque, en consecuencia, el uso de anáforas y formas verbales se realiza en el marco de los distintos géneros, con algunas instancias de práctica. Y aprender el estilo del lenguaje escrito.
Los textos escritos enfrentan al lector-escritor con un estilo diferente al que usamos cuando hablamos. En la enseñanza de la producción escrita es importante tener en cuenta la progresión de las situaciones de enseñanza, ya sea en función de la dificultad del proceso y en función de la dificultad de los géneros textuales. La progresión que se presenta en 8 situaciones de enseñanza no implica necesariamente un orden rígido de etapas de escritura. Se atiende en principio a la dificultad del proceso y cómo aliviar la carga cognitiva. En Escribimos lo que decimos, por ejemplo, el docente se hace cargo del proceso de transcripción y revisión y comparte los procesos de planificación y textualización. Se atiende también a la dificultad del género discursivo a abordar. Por eso se comienza por trabajar textos narrativos, que son los que los niños experimentan de manera más frecuente. Dentro de este tipo de textos, las experiencias personales son las que se aprenden más tempranamente. Por eso, en las primeras situaciones se trabaja con este tipo de relatos. Más adelante se agregan otros textos dentro del tipo narrativo, cuentos, etc. Y luego se suman textos expositivos y argumentativos que son más difíciles de aprender. Las actividades de enseñanza de la escritura se organizan en función de una complejidad creciente. En orden se incluyen: escribimos lo que decimos. En esta situación didáctica, los niños participan de una situación real de escritura, colaboran planificando y dictando el texto al docente. Al principio, esta situación didáctica se focaliza en la escritura de experiencias personales vividas por los chicos, porque constituyen uno de los primeros géneros discursivos que ellos aprenden. En el caso de una experiencia personal, como se describe un evento relatado por un niño, todos conocen el contenido, comparten ya la noción de audiencia, escriben para los lectores del diario mural o de la sala, de la clase. Han planificado, organizado y puesto en palabras el texto. El paso siguiente es encarar el proceso de transcripción, escribir las palabras y componer el texto. Pero como la escritura es un proceso recursivo, el docente, a medida que va escribiendo, reestructura el relato original para ordenar la información. Es decir, pone énfasis en la planificación. Propone otras formas de presentar la información. Aquí trabaja la textualización. Y revisa y corrige lo que los chicos dicen al ir escribiendo. Es decir, incursiona o acompaña en la revisión. Pero también en esta situación didáctica se trabaja la escritura de cartas, de adivinanzas, de noticias y cuentos de ficción, tanto en nivel inicial como en el primer ciclo del nivel primario. Esta modalidad de escritura no se abandona en los primeros años, sino que se retoma con mayor complejidad en los años superiores de la escuela primaria, para enseñar a escribir textos expositivos y argumentativos más complejos. Vemos ahora lo que entendemos por escritura compartida. En esta instancia, los niños no solo planifican y textualizan oralmente junto con el docente, sino que participan también del proceso de transcripción, haciéndose cargo ellos de escribir algunas palabras. La escritura autobiográfica. Los niños quieren compartir a menudo alguna experiencia u objeto a través de palabras y dibujos. Por eso, en esta situación de enseñanza, el docente les da un espacio para la libre expresión. Promueve esta actividad cuando observa que los niños han adquirido el sistema de escritura de manera tal que resulte placentero realizar esta tarea y no frustrante. La escritura guiada inicial. En esta instancia, los chicos escriben palabras, frases, oraciones como parte de un texto. El docente colabora leyendo y escribiendo junto con ellos.
Continuamos viendo la progresión en las situaciones de enseñanza. Más adelante se avanza con reescritura de un texto. En esta situación, el docente debe, en principio, leer en voz alta un texto. El texto leído proporciona la información ya organizada, alivianando así el proceso de planificación. Además, la información también aparece ya puesta en palabras en el texto. De esta manera se aliviana el proceso de la textualización. Esta situación demanda que los niños recuerden el texto y lo escriban. La escritura guiada avanzada requiere realizar planes de escritura. Se trata de una situación que plantea la escritura de textos más extensos y complejos, de ahí que el docente planifique junto con los niños o la planificación la proporcione a través de una secuencia de imágenes o un punteo de las partes fundamentales del texto. Y la escritura organizada en secuencias didácticas. En esta situación, el docente planifica una serie de pasos para acompañar la escritura de los niños. Se propone un objetivo de escritura, los chicos escriben un primer borrador que se va corrigiendo en sucesivas instancias y así van completando la información. Por último, la escritura independiente. El niño decide escribir un texto o el docente se lo sugiere. Si bien el peso de la situación recae fundamentalmente sobre el escritor, el adulto, el docente, estará siempre atento a responder las dudas y las consultas del escritor. A continuación veremos en detalle cada una de estas situaciones de enseñanza. Escribimos lo que decimos. Como dijimos anteriormente, cuando los niños aún no dominan el sistema de escritura hasta el punto de poder escribir palabras y oraciones completas, la demanda cognitiva que requiere el proceso de transcripción es demasiada y esto obstaculiza el proceso de composición, es decir, planificar y textualizar. Entonces, ¿cómo se logra aliviar la demanda cognitiva de los niños? Se logra mediante el andamiaje del docente. En la próxima presentación, la parte 2, vamos a mirar, a reflexionar detalladamente cada una de estas propuestas didácticas para la enseñanza de la producción escrita.